Hola amigos de la Maltés. Hace poco la cantante Rosalía ha vuelto a encender el debate en torno a Picasso porque ha dicho en términos elogiosos algo que era picasiano, como diciendo que algo era bueno. Un poco después alguien le ha debido avisar que Picasso es una figura un poco maldita, un poco cancelada, y ha matizado diciendo bueno, que se arrepentía de haber usado ese término porque no conocía muy bien a Picasso. Entonces, para echarle una mano a Rosalía y a todo el que quiera, voy a hablar un poco de Pablo Picasso, pero como soy librero, no voy a hablar como espectador de sus obras de arte, que por supuesto admiro profundamente, sino como librero documentando lo que ha sido realmente Picasso con libros. Libros que además voy a ir diciendo cuáles son e invitándoos a vosotros a que los leáis. Bueno, Picasso indiscutiblemente ha sido el genio de la pintura del siglo XX. Yo creo que es un personaje además que trasciende un poco el ámbito de lo pictórico y es uno de los personajes más importantes del siglo XX junto, yo creo que con Einstein y seguramente con Sigmund Freud, son los tres referentes que han dado la vuelta un poco a todo el pensamiento occidental del siglo XX. Pero hoy en día más bien se le conoce como por ser un monstruo machista, por ser una especie de seductor sin escrúpulos, una especie de maltratador. Y en ese sentido voy a ir contando un poco la vida de Picasso con sus mujeres, que tuvo muchas, y con los libros en los que me he apoyado para llegar a esto que os voy a contar. De hecho, me sabía un poco ya la lección, porque hace unos cuantos años, no demasiados, intenté hacer un pequeño libro ilustrado hablando de las mujeres de Picasso, que lo voy a usar aquí en este podcast, pues poniendo los dibujos y contándoos un poco lo que yo averigüé. Empecemos por el nacimiento de Picasso en Málaga. Le llaman malagueño, aunque yo creo que Picasso era mucho más barcelonés que malagueño, porque cuando es muy joven a su padre le destinan a La Coruña, pero rápidamente recala en Barcelona. Y en Barcelona se hace con Barcelona, con la ciudad, es muy barcelonés Picasso. Yo creo que es el primer charnego ilustre o el charnego más ilustre de cuantos hay en la historia, es Picasso. Muy joven Picasso tiene ya las ganas de comerse el mundo y se va pues donde hay que ir en aquel momento, que es a París, con la disculpa de que hay un cuadro suyo que lo van a poner en la exposición universal de ese año. Pues se va con dos amigos, con Carles Casagemas y con Manuel Pallarés. Son tres chavales de 19 años, bohemios, rompedores, alegres y salvajes, que se van a París, pues como digo, a comerse el mundo. Ahí empieza la primera mujer de la que quiero hablar de Picasso. Estos tres amigos, los tres bohemios, conocen a tres francesas. Una que se llama Odette, otra se llama Germaine y otra se llama Antoinette. Son tres modelos o algo así, que según decían eran hermanas, aunque como comentó un poco después Gertrude Stein, Odette y Germaine tenían muchas hermanas en aquella época. El caso es que los tres amigos y las tres amigas se instalan juntos en un estudio prestado en Montmartre, y allí, bueno, pues se lo pasan estupendamente bien. Alcohol, sexo, opio también, le pegan bastante al opio, y durante meses la fiesta continúa. Alcohol, noches largas, vida rápida y todo muy belle époque. El problema es que Carles Casagemas se enamora de Germaine y presa de celos, porque claro, estas mujeres no son muy fieles y estos hombres tampoco. Presa de celos, una noche saca una pistola, intenta matarla y se pega un tiro, muere. Picasso pues queda totalmente abatido por esto. Hay una especie de ruptura o de choque o de algo que le pasa a Picasso, entra en una especie de depresión y es cuando empieza a hacer su periodo azul. Es curioso porque el azul es el color de la depresión, el color de la tristeza. Fijaros que en los americanos llaman blues, el blues a las canciones tristes, una música negra, había una serie en televisión que se llama Canción Triste de Hill Street, que en inglés era Hill Street Blues, que eran los blues de Hill Street, o también Los Azules, porque era una comisaría de policía y ahí llaman los blues a los policías que van de azul. Bueno, no me enrollo, el caso es que la época azul de Picasso, que la inaugura en este momento, es por la tristeza profunda que tiene. Pero claro, Picasso es Picasso y estaba antes con Odette, pero
pasa a Germaine, a la, digamos, viuda, a la que ha ocasionado el suicidio de su amigo, pues se convierte en su amante. ¿Qué tendría esto de particular, este romance de juventud de Picasso con la, digamos, la mujer que antes ha sido novia de su amigo? Pues nada, pero hay un episodio interesante que es que 40 años después, Françoise Gillot, una de las amantes o mujeres de Picasso, cuando Picasso tiene 60 años, le pide que le acompañe a ella a ver a una vieja. Van a una casa miserable en París, ven a una mujer miserable, vieja, desdentada y que está rodeada de pobreza, y Picasso la ve, la saluda, es afectuoso con ella y le deja una cantidad importante de dinero en la mesa. Esto lo cuenta Françoise Gillot en su libro Vida con Picasso. Bueno, pues esta mujer es Germaine, es la mujer a la que, bueno, Picasso ayuda en aquel momento. Todo esto lo podemos ver en dos libros fundamentales. Sobre todo el libro de John Richardson, la biografía con Picasso, es la biografía más rigurosa y detallada sobre Picasso. Reconstruye con mucha precisión en el tomo 1 pues la llegada a París en 1900, la relación con Casagemas, el entorno bohemio de Montmartre, describe el triángulo Casagemas, Germaine, Picasso, en fin, el impacto del suicidio. Todo esto lo cuenta muy bien John Richardson, os recomiendo el libro. Luego también habla Fernando Olivier, que es la mujer de la que voy a hablar ahora, escribió un libro que se llama Picasso y sus amigos, en el que también habla un poco de esto. Picasso ya se rompe con esta novia y se traslada a vivir a un sitio que se llamaba el Bateau Lavoir, es un sitio en Montmartre. Bateau Lavoir es como el barco de la lavandería, porque era una casa como en 3 pisos, una especie de comuna de artistas donde están, bueno, pues los más grandes artistas del siglo XX, o muchos de los más grandes artistas del siglo XX viven allí. Está Modigliani, Matisse no vive allí porque es mayor que ellos, pero va mucho. Está Georges Braque, el que hace el cubismo con Picasso, también el poeta Apollinaire, en fin, hay un montón de gente interesante que viven allí en pequeños estudios, en grandes estudios, y ahí está Picasso como uno más, ¿no? En aquel momento Picasso es muy aficionado a las armas de fuego, por cierto, cuando se emborrachaba, llegaba ahí al Bateau Lavoir por la noche y disparaba su revólver al aire. Bueno, allí conoce a una modelo que se llama Fernando Olivier. Las modelos eran medio prostitutas, medio modelos, medio artistas, medio chicas que se lo pasaban muy bien en general. Y esta chica, Fernando Olivier, está con un pintor, a Picasso le gusta e intenta seducirla, pero no lo consigue, le cuesta un año seducirla. Eso lo cuenta la propia Fernand, como digo, en el libro Picasso y sus amigos, en el que también se vende ahora, o sea, es un libro que está vivo, se puede comprar y se puede leer, y en el que se puede ver muy bien pues, la relación de Picasso con este mundo de la bohemia de principio del siglo y con esta mujer. Ahí la relación de Picasso con ella es muy posesiva, es muy celoso, pero claro, muy celoso porque ella también es muy, digamos, infiel. Son muy infieles los dos, andan mucho por ahí con otra gente. Ahí cuentan mucho su libro Los escarceos con el opio, o sea, Picasso vende cuadros y compra pipas de opio y se las fuman los dos ahí. La pinta muchísimo, pinta Fernando Olivier de todas formas posibles, y ahí es donde abandona paulatinamente la época azul, entra un poquito en la época rosa, pero rápidamente descubre, formula o inventa el cubismo, más bien inventa el cubismo, junto con Braque, pero sobre todo el cubismo es Picasso. Picasso empieza a triunfar, empieza a venderse, empieza a ir para adelante, conoce a Matisse, conoce a Gertrude Stein y en 1912 la abandona. Y él conoce a Eva Guel, que es la siguiente mujer de él. Eva Guel, se sabe poco de ella, no aparece casi en ningún libro, Richardson habla de ella un poco. Y bueno, parece que Picasso se enamora, pero esta mujer pues muere relativamente joven, está con ella 2 o 3 años, a medida que Picasso va ganando dinero, va ganando importancia y va convirtiéndose en un personaje ya rico. De hecho, Fernando Olivier dice: qué pena porque conocí a Picasso y compartí su miseria, pero no compartí con él su dinero, ni su gloria, ni nada de esto. Picasso ya es rico, ya es mayorcito, ya tiene 30 y tantos años y quiere casarse. Conoce a una bailarina rusa que es su primera esposa, no mujer, porque mujer ha tenido muchas ya,
pero su primera esposa, Olga Koklova. Olga Koklova es una bailarina aristócrata que está de gira por Europa. Picasso está pintando los decorados del ballet en el que actúa esta rusa, se enamora de ella y bueno, pues acaba casándose con ella. Parece ser que por influencia de ella, que no entiende el cubismo, no entiende estas cosas tan raras que está haciendo Picasso, vuelve un poco a la época, al periodo, digamos, clásico de Picasso, que es muy reconocible también. Picasso aquí se aburguesa por completo, deja ya de la bohemia, deja el Bateau Lavoir, se compra un piso en el centro de París, compra coches, empieza a vivir de una manera, digamos, muy burguesa. Parece que por influencia de esta mujer. Esta mujer está devastada porque su padre y su hermano ha sido la revolución bolchevique, la revolución rusa, han muerto el padre y el hermano, no sabe nada de la madre y de las hermanas, está muy destrozada, muy hecha polvo. Tienen un hijo, tiene el primer hijo Picasso, al que le llama Paulo, y esta mujer, Olga, está muy triste. El libro que os recomiendo para leer esta mujer, no es un libro como tal, bueno, es un libro, evidentemente, porque tiene hojas y letras, pero es el catálogo de la exposición que se hizo aquí en España, que se llama Picasso y Olga. Es un libro muy bien documentado, no solo por los cuadros, sino también el texto está muy bien. Picasso y Olga se distancian. Según parece, ella estaba muy deprimida, muy amargada, muy triste, y Picasso no es un hombre, digamos, que se deje arrastrar por los demás, sino más bien él arrastra a los demás. Y aquí hay un episodio bastante oscuro, en mi opinión, de la vida de Picasso. Picasso tiene 42 años en aquel momento, o 43, y conoce en unos grandes almacenes en París a una jovencita de 16 años que se llama María Teresa, Marie-Thérèse Walters. La conoce un señor, ya digo, de 40 y muchos, no me acuerdo si son 45 o 46 años, y esta chica tiene 16 o 17, la seduce. Incluso llega a hablar con los padres de ella para decir, bueno, pues como que no se preocupen, que él va a responder de alguna manera, entiendo que económicamente. No abandona a su mujer, pero empieza a vivir con esta mujer también, es decir, le pone un piso y vive con ella. Entonces ahí son los años de la suite Volare de Picasso, los años más salvajes de Picasso en el sentido, digamos, sexual. Es cuando aparece la figura del Minotauro, son estos dibujos que os pongo aquí de la suite Volare, en la que se reconoce perfectamente a María Teresa Walters con él. Pero hay un episodio con María Teresa Walters que es lo que provoca la ruptura, sobre todo con Olga, y es que tiene una hija, se queda embarazada de Picasso y tiene una hija, y esto llega a los oídos de Olga Koklova, que como buena rusa es una mujer muy orgullosa y no puede soportar ya ni los celos ni la infidelidad, y mucho menos que vaya tenido haciéndole hijos por ahí a jovencitas. La bofetea, como digo, en público, la abandona, Picasso la mantiene en la Costa Azul, se quieren divorciar, ella se quiere divorciar, Picasso no quiere porque tiene que partir la fortuna con ella, no se ponen de acuerdo, parece que llegan a un acuerdo en el cual el Picasso paga y ella se retira a la Costa Azul con su hijo y Picasso se queda en París. Hasta que conoce a Dora Maar. Dora Maar es la siguiente mujer de Picasso, es una artista reconocida, no es como las anteriores, es una fotógrafa importante de los círculos surrealistas y tiene unas obras, estoy poniendo aquí algunas fotografías muy inquietantes, muy potentes, muy buenas. Tienen una pasión mutua el uno por el otro. Estamos en el año 36, 37 y es cuando Picasso le encargan hacer el Guernica para la Exposición Universal del Pabellón de la República. Le encargan hacer el Guernica y es Dora Maar la que hace estas fotografías que os enseño aquí del proceso creativo del Guernica, cómo el Guernica va tomando formas distintas y cómo lo va haciendo Picasso a medida que lo va haciendo, Dora Maar lo va fotografiando. Pero como digo, Dora Maar tiene unos episodios depresivos, unos episodios digamos, rozando la demencia cada vez más frecuentes. Cada vez está más triste, lo de la mujer que llora, empieza a hacer cosas muy raras, un día aparece desnuda en la calle persiguiendo a alguien, en fin, Picasso cada vez se va distanciando más, no soporta todo esto, la va abandonando, entra en una institución psiquiátrica, entra en un manicomio. Allí la someten a electroshocks, con lo cual la dejan todavía peor de lo que entra,
y un amigo de Picasso le dice que está muy mal, tal, Picasso va con él, la sacan del manicomio y bueno, parece que la cuida un poco y le compra una casa. Es curioso el episodio, le compra una muy buena casa en la que vive esta mujer hasta el final. Y la forma que tiene Picasso de pagar la casa, una vez que la han visto y les ha gustado y han decidido comprarla, ha decidido Picasso comprarla para ella, le dice al dueño de la casa que qué prefiere que le pague, si con dinero o con un cuadro. El tipo dice que con un cuadro y seguramente acierta, claro. Eh, Mientras tanto, María Teresa Walter sigue ahí. María Teresa Walter nunca deja de ser mujer de Picasso o amante o concubina o querida o algo de Picasso porque le adora, ella le quiere hasta el final. Cuando Picasso muere ya con 90 y tantos años, un par de años después, María Teresa Walters, que ya entonces tiene 70, acordaros que la conoció con 16 o 17, como digo, cuando ya Picasso muere, 2 años después de morir Picasso, ella se suicida, porque dice que no puede, no concibe la vida sin Picasso. Sin embargo, Dora Maar, cuando deja a Picasso, o cuando Picasso la deja a ella, mejor dicho, abraza la religión, se mete muy, muy fervientemente en la religión de una manera un tanto obsesiva, y hay una frase que dice, después de Picasso solo Dios, ¿no? Y entra en escena François Gillot. Estamos en 1945, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Picasso es un hombre inmensamente rico, muy bien situado en el panorama artístico, intelectual mundial, ya es un artista de fama mundial, y conoce a una jovencita, François Gillot, que tiene 18 años. Es una aprendiz de pintora, en mi opinión es una pintora muy mediocre, aunque hay alguna obra ahora en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero yo creo que gracias un poco a que Picasso al nombre de Picasso más que a sus méritos propios. Es una opinión y seguro que alguno de vosotros os enfadáis con ella, pero bueno, las opiniones son como el trasero, cada uno tenemos la nuestra y nos gusta. El caso es que imaginaros a Picasso, un señor de 64 años, con una joven de 18, un gordito, bajito, calvo, y esta, bueno, pues no estaba mal en aquel momento. Y aprendiz de pintora. Él es rico, ella no es nadie en el mundo pictórico y tal, y le viene muy bien, yo creo, el liarse con Picasso. Yo supongo que el atractivo que él le ve a Picasso, sobre todo, es este que he dicho, aunque también es otra opinión, ahora es posible que se enamorara de él, no lo sé. El caso es que comienzan una relación. Hay una cosa interesante y es que cuando tienen la primera vez que se van a la cama juntos, les sale la cosa bien, después de un cortejo largo, porque Picasso es un hombre de cortejos largos, a mí eso me parece bien. La primera vez que se van a la cama, luego Picasso le dice a ella, esto lo recoge ella en un libro, le dice a ella, bueno, la próxima vez que volvamos a estar aquí en la cama va a tener que pasar mucho tiempo. Y ella dice, oye, ¿por qué? Dice, no, porque esto ha sido tan especial, tan bonito y tan impresionante que no podemos dejar que se convierta en una rutina, tiene que ser un acontecimiento. Todo esto lo recoge ella en un libro, que es el libro que yo creo que le ha hecho más daño a Picasso de todos, y es el origen de su leyenda negra. Se llama Vida con Picasso. Es escrito por esta mujer y cuenta, pues eso, como su vida. Se enrollan, se casan. Picasso es un tío tan famoso ya que no puede salir a la calle porque le asaltan los fans de todo tipo y se retira a vivir con ella a la Costa Azul. No se casa porque recordar que Picasso sigue casado con Olga Koklova, que vive entonces en la Costa Azul, le ve en la calle otra vez Olga Koklova y otra vez le abofetea, o sea que Picasso puede ser un maltratador maltratado porque ya le han pegado a dos. Bueno, y la propia François Gillot en su propio libro cuenta como después de un viaje que hace Picasso, le van a dar una medalla, porque Picasso dice que es comunista, estas cosas que hacen algunos ricos, ¿no? Que se hacen comunistas y son ricos, cosa que tampoco se acaba de entender muy bien. Pero bueno, vuelve Picasso de un homenaje que le han hecho por los países soviéticos y el cual ni ha llamado ni ha escrito ni nada a su mujer, ella está enfadadísima y cuando llega a casa le recibe con una sonora bofetada que le pega a Picasso, al maltratador maltratado. No digo que no se lo mereciera, bueno, nadie se merece, yo creo, la violencia física. Bueno, el caso es que vive con Picasso, tienen 2 hijos, tienen a Claude y a Paloma Picasso. Picasso es un padre abuelo, aunque se conserva joven, sobre todo joven de espíritu, tiene unos ojos jóvenes. Y viven, pues eso que digo, 5 o 6 años en la Costa Azul, pues muy felices hasta que la cosa se va complicando. Esta François Gillot tiene una relación con un señor, total, que lo deja y la abandona
la abandona, ella la abandona a Picasso, no es Picasso el que la abandona a ella. Escribe el libro, a Picasso le sienta muy mal porque es un libro de alguna manera muy difamatorio, no, es una especie de libelo, ataca a Picasso, ya como digo es el origen de su leyenda. Cuenta detalles muy íntimos como que Picasso era muy supersticioso y cuando se cortaba las uñas o el pelo lo cogía y lo metía en una cajita y lo llevaba a enterrar porque no quería que le hicieran magia negra con esto, en fin, rarezas que tenía este hombre. El caso es que él se enfada tremendamente con François Gillot por este libro y inicia una serie de pleitos, una serie de cosas. Están los hijos por medio, en fin, un territorio oscuro. Picasso ya tiene 73 años y se queda en el sur de Francia, en Mougins. Yo he estado por ahí, es un sitio, la verdad es que es un sitio estupendo para retirarse, porque no tiene Cannes muy cerquita y tiene todo lo que es la Costa Azul lujosa, pero esto es un pueblecito que está un poquito más alto en la montaña y es donde él vive feliz y contento. Y conoce también a una mujer mucho más joven que él, a Jacqueline Roch, que es su última mujer. Tiene 33 años o 32 años, no sé si es viuda o si se ha separado de su marido, y Picasso, como digo, tiene 73 años. Picasso la corteja, llevándole una flor diariamente a su tienda y va poco a poco cortejándola hasta que finalmente, bueno, pues se enamoran y se van a vivir juntos. Y Jacqueline, como digo, su última mujer, pues es la que le aparta un poco del ruido, le aparta del mundo y le acompaña en los últimos 10 años de vida de Picasso, lo que la pinta muchas veces, como estoy enseñándoos aquí dibujos que le hace a Jacqueline. Picasso muere, hay un lío con la herencia de Picasso, no se ponen de acuerdo los herederos, hay una serie de pleitos. También está el Estado francés, que también quiere su parte de la herencia. De hecho, el Museo Picasso de París son todos los cuadros con los que pagan los impuestos de la herencia a los herederos al Estado francés. Veréis que hay unos cuadros maravillosos ahí en un edificio entero. También hay cuadros que son de relleno, no todos son obras maestras. Y son los cuadros, como digo, de pago de impuestos. Hay un episodio muerto Picasso, el hijo Paulo, que es un desastre, es un hombre, pues, ¿cómo decirlo?, un perdedor, un fracasado, un alcohólico, a que Picasso pues parece que no le trataba bien, le tenía como chofer, pero era un perdedor, digamos. Pues también muere. El hijo de o sea, el nieto de Picasso, se suicida, además de una forma horrible, bebiendo lejía. Ella entra en escena, yo creo que por última vez, María Teresa Walter, ¿os acordáis? La jovencita que había seducido, que sigue en contacto con su familia, con la familia de Picasso. Vende un cuadro de Picasso para pagar el hospital de este muchacho, porque la herencia sigue en litigio y todavía no tienen dinero. Bueno, el caso es que al final reparten la herencia, son todos ricos y felices. Felices no, porque Jacqueline Roch no es feliz. Jacqueline Roch tampoco soporta la vida sin Picasso y también se suicida. Como hemos visto, hemos dado un repaso a todas estas mujeres. Yo recomiendo los libros que os acabo de decir. Hay muchísimos más. Si buceáis en internet veréis un montón de libros. Algunos hablan bien de Picasso, otros hablan mal de Picasso como persona, no como artista, en los que todos son unánimes. Y espero haberos dado unas pinceladas, sobre todo a Rosalía, de quién era Picasso y cuál es su relación con el mundo del amor, el mundo de las mujeres. No he hablado de su arte, he puesto algunos dibujos de los que hice yo y sobre todo obras del gran maestro. Y bueno, pues no sé si os habrá gustado o alguien se habrá sentido ofendido, molesto, que seguramente sí. Seguramente me lo hará saber aquí en los comentarios que dejo abiertos a vuestras opiniones. Me encanta recibir opiniones, aunque sean negativas. Así que aquí os espero. Si me he extendido mucho, yo creo que la vida de Picasso fue larga y no he podido condensarla más. Hasta la próxima, amigos.